Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles, lo mejor para ustedes. Espero que la gracia y el Señor, desde luego, pueda fortalecer su vida y de esta manera poder, a partir de este momento, estar ya allí en familia, en casa, donde quiera que usted se encuentre, pues comenzar este estudio bíblico para el día de hoy. Este es su buen hermano y amigo en Cristo, Misraín Fernández, y este es su espacio Verdades Bíblicas, un programa diseñado de parte de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en Guatemala, de quien traigo un caluroso saludo. Y desde luego agradecerle especialmente a Canal 27, el programa de Verdades Bíblicas es gracias al auspicio especialmente de este canal, el canal de la esperanza, y a todos aquellos quienes hacen posible que nuestro ministerio siga en pie, adelante, enfocándose pues a todos a través del mensaje de la palabra de Dios. Quiero entonces agradecerle a usted que ha sido socio honorario de este canal y espero que usted a través de estos números que aparecen en pantalla pueda pues, ser parte de este equipo. Recuerde que esto es colaborar con el cuerpo de Jesucristo, con un ministerio que está al alcance de la iglesia para desarrollar mejor la evangelización. Así que recuerde, si usted no es parte de este ministerio, le animo para que usted pueda llamarnos y de esa forma usted pueda ser parte de ser un socio honorario de este su programa, de este su canal, como lo es Canal 27. Así que vamos a iniciar el día de hoy estudiando el libro de los Hechos. Hemos venido haciéndolo domingo a domingo. Y en realidad bajo esta serie, La Iglesia en Marcha, hemos considerado que cada domingo podamos abrir cada capítulo de este libro y desarrollar una estructura durante varios programas y hacer posible que Dios nos hable a través de esta iglesia, la iglesia del primer siglo, una iglesia que nos ayuda para definir algunos conceptos y atender algunas cuestiones que tal vez se nos han ido de lado. Así que vamos a darle gracias a Dios el día de hoy y pedirle a su Espíritu Santo que genere en nosotros, desde luego, luz para entender con mayor precisión su palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, queremos el día de hoy agradecerte por este tiempo que tú nos concedes de poder estar acá reunidos y de esta manera ser edificado por medio de tu palabra. En Cristo Jesús imploramos, pedimos para que a través de este autobús bíblico podamos ir llegando a los espacios, Señor, de tu palabra y poder saber que a través de ella nos hablarás. En Cristo Jesús te lo imploramos, te lo pedimos. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro estudio para el día de hoy y desde luego estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Este libro considerado como parte de la literatura lucana, o más bien dicho, también escrito por Lucas, y por ello es que se le llama técnicamente así. Este libro, el libro de los Hechos, no es un libro de doctrina, pero sí es un libro transitorio, un libro que nos ayuda a hacer una retrospección de los eventos y de las actividades que la iglesia como comunidad primitiva, como una comunidad profética del mensaje de Dios, hizo durante este periodo de los primeros 100 años de historia, que desde luego para nosotros son como base de inspiración y de saber, en segundo lugar, que la iglesia sigue haciendo historia porque llevamos 2000 años y durante esos 2000 años la iglesia sigue trabajando, desarrollándose, la iglesia sigue potencializando y dinamizando el mensaje de la palabra de Dios. Así que hoy tenemos nuestra base en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 hasta el versículo 37. Y durante estos versículos vamos a ir estructurando hoy el capítulo 4. Sentido común, que es prácticamente el nombre que hemos intitulado en esta serie de la Iglesia en Marcha, servicio que la iglesia dio en este primer siglo. Hablaremos entonces del sentido común en la iglesia del primer siglo.
¿Qué es sentido común? Debiéramos preguntarnos para poder entonces estructurar. Cuando hablamos del sentido común, estamos simplemente considerando la capacidad para que se juzgue de manera razonable la situación de la vida cotidiana. Y desde allí debiéramos entonces tener sentido común para poder activarlo en casa, como esposos, como familia. También debiéramos de tener sentido común en el contexto de trabajo laboral donde estamos desarrollándonos, porque hemos dicho que sentido común es la manera, la capacidad de juzgar de manera razonable la cotidianidad de vida. Y desde allí, entonces, en contexto para hoy, vamos a hablar sobre el sentido común y aplicarlo especialmente a la iglesia. Y aquí, en la iglesia del primer siglo, lo que vemos es ese sentido común. La manera, la capacidad en que ellos, los apóstoles y el resto de hermanos de la iglesia, juzgaron de manera razonable las situaciones que se fueron dando en la cotidianidad, el avance, el enfoque, la misión que la iglesia fue haciendo. Y desde luego había un sentido común también del Espíritu Santo, porque Él es inteligente y de manera razonable el Espíritu del Señor iba dando luz para que la iglesia fuera de esa manera disfrutando, siendo pleno ellos como iglesia en el enfoque y en la misión de evangelizar al mundo. Y como comunidad empezaron a ver ciertas necesidades. Si nosotros pudiéramos aplicar un pequeño FODA dentro de la iglesia del primer siglo, vamos a encontrar que hubieron fortalezas, que también hubieron oportunidades, pero que también hubieron debilidades y hubieron amenazas. Pues hubieron propiamente debilidades y amenazas, no porque el Dios de la Biblia no estuviera presente, sino que la comunidad estaba compuesta por personas, por pecadores arrepentidos, como lo hay en este siglo XXI y en todo el transitar de la historia. La iglesia tiene personas arrepentidas que han tenido la experiencia de la conversión, pero no dejan de ser personas con sus propios contextos de cultura, con sus propios, con su propia vida, su manera de ser, sus temperamentos están presentes de cada uno de los que hacemos parte de la iglesia. Y en ese asunto entonces decimos que el Espíritu Santo trabajó propiamente con inteligencia porque vio las fortalezas, las oportunidades que la iglesia, los miembros de la iglesia tienen y han tenido, y pues también se ven las debilidades y las amenazas que los creyentes tienen como tal, como personas. De modo que en este capítulo 4, versículos 32 al versículo 37, hablaremos de ese sentido común. Ya habiendo dicho esto y introduciéndonos a este precioso tema de hoy sobre la iglesia en marcha, vamos a examinar la generosidad que tiene la iglesia. La generosidad que tiene la iglesia. Es decir, que lo primero que vemos que se desprende de ese sentido común de la iglesia primitiva es la generosidad. Ese principio, ese valor, es un valor que no puede ser negociado. Es más, necesitamos ser gentes generosas. Los creyentes somos salvos para ser generosos. No estamos diciendo que hay que ser generosos para ser salvos. No, hay que ser salvos, haber convertidos a Jesucristo para ser generosos y de esa manera poder ser buena acción ante otro u otros. Y vemos entonces en el versículo 32 de este capítulo 4 diciendo: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Si usted nota en el primer versículo leído, que es el verso 32, vemos cómo hay sentido de común, cómo vemos la capacidad para que ellos de manera razonable van juzgando, y en ese contexto de juicio vemos que lo primero que se va dando entre la iglesia fue la generosidad. Hay tres cosas que en lo personal propiamente llaman la atención del versículo. Uno, la multitud, es decir, que la iglesia ya no tiene 120 como lo que ha ocurrido en el momento de que el Espíritu Santo ha sido derramado. Ya no vemos los 500 que a la vez Pablo en su momento dice que ven a Jesús resucitado y ascendido al cielo. Ahora vemos una multitud y esta multitud implica que es de varios miles.
Y aquí el texto dice, y la multitud de los que habían creído. Es decir, todos al unísono tenían un mismo sentir, un mismo enfoque, habían ciertos elementos que los unían, porque hay elementos que unen a los creyentes. Hay elementos que mantienen enlazados a los creyentes. Y la iglesia es un cuerpo. Y como cuerpo necesitamos sentir lo mismo todos. Y Pablo lo primero que dice es que esta multitud que había creído gozaban de un avivamiento pleno. Y en ese avivamiento pleno lo que vemos es que había un corazón. Es decir, de manera analógica está diciendo el escritor Lucas, o relatando, que los creyentes, la iglesia como todo un cuerpo, estaban unidos en un mismo corazón, en una misma alma. Lo que da el documento lucano a entender es de que había sentimientos muy relacionados, sentimientos muy encontrados, y aquí la palabra corazón, es decir, había una relación recíproca entre de ellos, había un alma, es decir, había una manera de pensar, había una misma manera de verse el uno con el otro, y esto propiamente le daba reflejo al tema de la generosidad. Y en ese asunto, Lucas dice que ninguno decía tener suyo nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y de allí lo que estamos hablando de tener sentido común. Es decir, el sentido común, el sentido de mantener la generosidad, desprendidos de poder dar todo lo que se tiene, pues solamente era resultado de un avivamiento que estaban experimentando, y que la fuente de ese avivamiento para la generosidad, para tener ese mismo corazón y estar en una misma alma, era solamente por el Espíritu del Señor. Queremos nosotros como comunidad cristiana, como comunidad del Señor, como cuerpo de Jesucristo, todos, esa multitud que está allí en su iglesia local, tener generosidad y tener sentido común solo será si se depende en su totalidad del Espíritu Santo de Dios. De otra forma no sucederá, de otra forma no pasará. Vamos a regresar después de este corte musical para seguir con este fascinante tema sobre sentido común de la iglesia del primer siglo. Regresamos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien
Gracias por estar ustedes en sintonía nuestra. Este es su espacio Verdades Bíblicas. Su hermano en Cristo, Misraín Fernández. Estamos hablando hoy bajo esta temática de Hechos capítulo 4, versículos 32 hasta el versículo 37, hablando sobre el sentido común que la iglesia expresó, experimentó, y aunque no es un patrón dogmático este hecho de lo que estamos hoy viendo, sino que es un asunto de sensibilizar a la iglesia de hoy, es darle el punto de que la iglesia necesita tener un corazón abierto a la necesidad, un corazón abierto ante la situación que le debiera estar pasando a otro hermano o a otra hermana en la fe. A veces hemos perdido de vista esos elementos y eso forma parte de un avivamiento y la iglesia lo está experimentando. Entonces, dentro del sentido común, que decíamos que es la manera de que se juzgue de manera razonable, esa capacidad que debe de tener el ser humano para poder diluir y solucionar los asuntos en casa, en las cuestiones laborales, pero hoy aquí en la iglesia tenemos que tener sentido común, juzgar de manera razonable y ver si se está haciendo lo que la comunidad exige o lo que la comunidad está pasando, está viviendo. Y aquí lo primero es que como cualquier familia, como cualquier comunidad, cualquier pueblo, hay necesidades y lo primero que emerge aquí es la generosidad de los hermanos en la iglesia del primer siglo. Número dos, hay sentido común sin dejar de lado, aparte de la comida, aparte de las necesidades físicas y materiales, la iglesia no puede caer en un club rotario o una asociación o una ONG que ve o vela por las necesidades de otras personas, porque al final la filantropía es muy importante, pero ese no es el meollo propiamente de una comunidad cristiana o de la iglesia cristiana. Más allá de un aspecto filantrópico o amor al prójimo, necesitamos saber que somos una comunidad cristiana, donde Cristo reina, donde Dios reina, donde su palabra reina. Por lo tanto, la iglesia necesita ser cristocéntrica, la iglesia necesita ser bibliocéntrica, la iglesia requiere un teocentrismo firme y definido. Y eso entonces hará para que se mantenga el balance entre lo filantrópico y lo teológico, entre lo filantrópico y lo cristológico. Es decir, que desde esa perspectiva lo que vemos aquí es que en ese sentido común la iglesia no perdió de vista la predicación. La iglesia no perdió de vista la evangelización. No perdió de vista la oración, no perdió de vista la espiritualidad. Y eso es muy importante tomarlo como valor en ese avivamiento que se está desarrollando en la iglesia primitiva. Vemos lo que dice el versículo 33, y con gran poder, y aquí llama la atención el término, y con gran poder los apóstoles, versículo 33, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, lo que vemos aquí es poder tomar en cuenta esos tres valores y elementos que veo acá. Uno, el poder de la predicación, el poder de testificar, el poder de enfocar, el poder de comunicar el mensaje de Jesucristo. Luego, en el mismo versículo 33 encontramos que ellos dan testimonio de la resurrección, es decir, que para ellos era vital, columna vertebral la predicación, y la predicación era en el Jesús resucitado. Es decir, y eso ya le da sentido a lo que hoy como iglesia en el siglo XXI podríamos hacer. Es decir, pensar que lo que le da sentido a la iglesia es la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que le da vida a la iglesia hoy es la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que le da sentido a mi vida y a usted como persona es la resurrección de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Hablar de la resurrección del Señor Jesucristo es hablar del corazón de la iglesia. Es hablar de la base de la iglesia. Es decir, no podemos divorciar las necesidades, ¿sí?, con la predicación, pero tampoco tenemos que divorciar la predicación con las necesidades. Son importantes y paralelas,
Pero la predicación es el sentir espiritual y lo que le da vida a la iglesia y es lo que nos motiva a ser generosos. De lo contrario, no podría haber precisión en lo que se está haciendo, ni tampoco habría sentido de lo que se está haciendo si se deja de lado el tema, la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo. Y algo más que se ve en el versículo es que con abundante gracia, sí, con abundante gracia se estaba haciendo aquello. Y esa gracia acompañaba a todos los hermanos, a todos los apóstoles, como el colegio principal de predicadores, quienes estuvieron desde el primer momento de la resurrección del Señor Jesucristo, ascendiendo a los cielos. Y lo primero que vemos después de que el Espíritu Santo ha sido derramado es el compromiso de poder predicar a Jesucristo. Y desde luego esto hizo de que los hermanos, ¿sí?, pudieran ser equipados, pudieran ser edificados por la gracia de Dios derramada en ellos. Así que tenemos en ese sentido común de la iglesia no solamente el tema de la generosidad, el tema de la predicación, el tema de la comunicación del mensaje, sino que también vemos acá que hay, en el sentido común, hay cómo ver las necesidades. Entonces vemos que una cosa es la generosidad, vemos que otra cosa es la predicación, resultados del sentido común, pero ahora vemos que hay cómo apoyar las necesidades. Y en el versículo 34 dice así que no había entre ellos ningún necesitado, ¿sí?, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Se da cuenta? Vemos entonces que hay acá, en el sentido común, ver las necesidades. Eran muy justos y muy equitativos los hermanos de la iglesia del primer siglo para poder repartir las raciones y repartir lo proveído, ¿sí? Y entre los más necesitados, los más pobres, entonces se daba ese tipo de actividad o de acción. Si usted se dará cuenta, en nuestro próximo set vamos a ubicarnos con un hombre que resalta Lucas, llamado José, quien vino y puso lo que había vendido en ese momento, una casa, a los pies de los apóstoles para poder llenar las necesidades de los hermanos que estaban en ese momento pasando por un momento mal económicamente. Y este ya hecho que estamos hablando de las necesidades nos hace ver entonces que dentro de la iglesia primitiva lo que no se promocionó jamás fue el tema de un evangelio de prosperidad. No vemos acá un evangelio de prosperidad, no vemos en la iglesia histórica del primer siglo un movimiento de hermanos o hermanas que se pudieran centrar en darle valor a un evangelio de prosperidad o que ellos podían traer porque Dios les iba a dar más. No era ese fin, no era ese propósito. Y es que digo esto, mis queridos hermanos, porque lamentablemente hoy encontramos cómo este tipo de evangelio de prosperidad se ha vuelto más antropocéntrico y más egocéntrico. Ese tipo de evangelio de prosperidad, lo que vemos propiamente es que colocan las necesidades del hombre por sobre la gracia y sobre la gloria de Cristo. Ya dijimos que la iglesia es una iglesia cristocéntrica y bibliocéntrica. La iglesia no debe ser antropocéntrica. Es decir, si la iglesia es antropocéntrica, como hoy muchas comunidades de fe lo hemos visto, entonces la gloria de Cristo no está presente, la gloria de Cristo no es predicada, la gloria de Cristo no es comunicada, la gloria de Cristo no es pronunciada. Entonces se desvanece todo, porque es una iglesia que propiamente se desvanece ante ese tipo de filosofía y ante ese tipo de propuesta más filantrópica, donde se va creando un ambiente de
de ansiedad por tener dinero, ansiedad por tener una casa, ansiedad por tener un vehículo, ansiedad por ser famoso, ansiedad por ser popular, ansiedad por gozar de la vida y pensar que entonces el meollo del evangelio es eso, gozar de esas cuestiones materiales. Más allá de ello, debiéramos de pensar que estar en Cristo es edificar nuestros corazones espiritualmente, saber que hemos sido justificados, santificados, hemos sido sellados, hemos sido llamados hijos de Dios cuando no lo éramos antes. Y la definición de Pedro es bien saludable para ello, diciendo: vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El único fin y propósito, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. O sea, la iglesia tiene un fin, tiene un sentido común. Y en ese sentido común es darle valor a su llamado de poder predicar, enseñar, comunicar las virtudes del Dios Todopoderoso. Pero propiamente necesitamos entonces considerar que la iglesia, en ese sentido común, haciendo una retrospección de lo ya antes dicho, no solamente se enfocó en la generosidad, daban, es decir, traían aquello para que entre los apóstoles se hiciera justa repartición, y ahora vemos que el sentido común hace que vean las necesidades, pero sin dejar de lado la predicación, el anuncio del evangelio, un evangelio desde luego cabal, un evangelio completo, un evangelio integral. Por lo mismo, estamos diciendo ello por las amenazas que hoy en día tenemos en el presente siglo, donde pareciera ser que el evangelio se ha visto como un status quo, un estatus de vida, donde pareciera, y es así, que hoy la gente se deja llevar por el marketing religioso. Y esto ya ha desviado la atención de que la gente vea a Cristo en la comunidad X o Y religiosa, más bien vean al individuo que les está prometiendo algo, o al individuo que les está con sus falacias diciendo algo, y que al final propiamente no sea el mensaje de Cristo, el mensaje de vida, el mensaje de resurrección, el mensaje de salvación. Lamentablemente. Bueno, regresamos, el tiempo es corto siempre en televisión, después de este espacio musical, para seguir con nuestro espacio Verdades Bíblicas. No olvide, estamos hablando del sentido común de la iglesia primitiva. Que Dios le bendiga. Que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no.
quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna, el Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad. Gracias por estar usted en compañía nuestra. Este es su espacio, Verdades Bíblicas. Estamos abordando una temática de esta serie, La Iglesia en Marcha. Y durante este espacio, de domingo a domingo, pues traeremos un capítulo del libro de los Hechos para que juntos lo abordemos. Y desde luego eso ya nos hace pensar que es como un tipo de escuela dominical en su casa. Porque en esta hora de su espacio, aprovechamos para que usted tenga un lápiz, un lapicero, un cuaderno de notas, una Biblia, y que juntos podamos ir haciendo anotaciones que usted considere correspondiente en su espacio, Verdades Bíblicas. Sentido común, y desde luego viendo esta cosmovisión de Lucas y este documento número 2 escrito por Lucas, nos hace ver que la iglesia del primer siglo sí mantiene un sentido común, y en ese sentido común hemos visto la generosidad, en ese sentido común hemos visto que no deja de lado la iglesia el anuncio de la predicación de Jesucristo, y en este sentido común la iglesia no deja de lado también ver las necesidades. Una cosa es la generosidad, pero ahora ya que la gente es generosa, trae sus aportes, pues se ven las necesidades, se puede canalizar en esas necesidades la abundancia de dinero que se traía de parte de los que tenían, y eso ya los hace a ellos una comunidad coigualitaria, una comunidad donde dice el texto que había un solo corazón, una sola alma. En ese sentido común encontramos que era el sentir de los ricos, el sentir de los creyentes ricos que se estaban convirtiendo. No ver con desdén a los pobres, más bien era apoyar y aportar a los pobres. En ese sentido común, los ricos, los hermanos creyentes que poseían riquezas, al venir a Cristo veían el deseo de aportar para que todos pudieran tener, para que todos pudieran gozar, para que todos pudieran identificarse con lo del diario, la cotidianidad del día. Bien, en ese mismo contexto vemos que hubo una hambruna en ese mismo momento de la historia, ya lo vamos a ver más adelante. Hay una hambruna, el profeta Ágabo profetiza una hambruna que había de venir. Eso nos da pauta a saber que en ese ambiente de hambruna que hubo, hubo una situación económica que se dio, ese déficit hizo que la iglesia también metida en ese mundo, desde luego, bajo el imperio romano, sintiera el restante económico
económico que se está dando, y pues eso hacía que los ricos, hermanos creyentes de dinero, tuvieran un sentido común siempre de colaborar, de poder participar, de poder estar presentes para hacer los aportes respectivos. Y aquí se nos presenta a través del segundo documento de Lucas una persona en particular, sí, y él le da prioridad a esta persona llamada José. El otro domingo estaremos viendo cómo también se le da lugar a dos hermanos más que lamentablemente hicieron las cosas no debidas, y estoy hablándoles de Ananía y Zafira, y eso será el próximo domingo. Pero sale porque él tiene nombres en particular, y aquí tenemos el nombre de José. El nombre de José es la antítesis de Ananías y Zafira, sí, porque en este caso Ananías y Zafira dan lo que creyeron, sí, lo que no habían prometido. Ellos vienen y pues dan algo que no estaba dentro del compromiso, ¿sí? Dan algo de lo que no estaba en el punto de haber dado, así que José es lo contrario. José aparece acá diciendo Lucas de él, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Se dan hasta los antecedentes del hermano, una persona de influencia, una persona notable, una persona bien vista por los hermanos, era una persona de generoso, daba sus aportes. Pero lo que resalta es lo que dice el verso 37, como tenía una heredad, la vendió, dice el texto, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, eso nos hace pensar entonces que el hermano José, que por sobrenombre tiene Bernabé y que se traduce hijo de consolación, un hombre recto, firme, definido, un hombre que sabe lo que va a hacer, sabe lo que va a dar, sabe lo que ha prometido lo va a cumplir, y eso es un punto de referencia acá. Y muchas veces, le digo algo, se da porque se sobra, se da porque se impone. O sea, hay muchas cosas que ocurren cuando alguien da algo de su posesión o de su pertenencia. Pero aquí no vemos que José lo haya hecho porque le haya sobrado, ni lo dio porque lo hayan presionado para que lo diera. Lo está dando porque lo que vemos en el versículo 32 es lo que también hay en el corazón del hermano José, y es generosidad. Y es que usted, allá, donde quiera que usted me escuche, donde quiera que usted me esté viendo, usted debe tener bien definido algo. No vaya a dar, no de porque lo estén presionando, no vaya a dar ni de porque lo estén manipulando, no de ni vaya a dar porque sienta que está de más en su bolsillo hacerlo, sí. De porque usted es generoso desde su corazón, de porque lo ha propuesto en su corazón, tal como Pablo lo indica, que no se dé por tristeza, no se dé por presión, de porque lo propuso ya en su corazón hacerlo, délo al Señor. Y debe de saber algo muy importante: Dios no se quedará con nada, y desde luego, por eso es de que usted tiene, porque no se ha quedado con nada, porque de la abundancia de lo que usted tiene, sí, usted ha dado, y usted ha dado porque Dios ya le dio, sí, y usted da, reitero, porque no debe haber presión cuando dé porque Dios le ha puesto en su sentir, en su corazón, así que usted debe de desprenderse de ese producto, de eso que usted tiene, y délo al Señor. Delo porque esa es la manera de poder usted sentirse bien, y a la vez de eso hacer valer la generosidad, hacer valer la respuesta del Espíritu Santo que vive en usted. Lo hace porque usted está agradecido, debe ser una persona agradecida, y por eso lo está haciendo y lo está dando. Pero nunca lo dé, reitero, porque usted espere esto o aquello. No lo dé por esperar esto o aquello. Siempre hay un principio, ya hay una regla que no se puede detener, que es la regla de la siembra y de la cosecha. Eso no se puede detener. Ese es un principio que está definido y está propiamente definido, está ya reglamentado, y ese principio va a venir sin que usted lo deba de hacer
por recibir algo a cambio, no. Pero algo muy importante acá. Cuando usted da algo, Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 4, que es agradable a Dios, ¿sí? Es olor fragante, ¿sí? Y eso ya le da sentido a lo que usted está dando en producto o lo que usted trajo. Es decir, que lo que José hace es olor fragante, es agradable a Dios y luego dice que es perfecto. Es decir, entonces que cuando uno ofrenda, uno le da al Señor algo, en eso se convierte, en olor fragante, en agradable a Dios, en algo grato, en algo que Dios desde luego lo retribuirá. Ahora, esto es lo que Lucas nos ha presentado el día de hoy, como el tema de la generosidad, de la predicación, como el tema de la necesidad, ver las necesidades, y cómo se presenta a este hombre llamado José como el sentido común de los ricos para ese momento en poder dar y aportar en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo terminamos hoy esta clase? ¿Cómo terminamos hoy esta enseñanza que nos trae Lucas? Bueno, tres cosas. La primera es que usted no deje de lado la generosidad, pero que usted sepa que es predicador, predicadora. Desde su casa, sus dones espirituales son para edificar y bendecir. Y antes de darle un pan a una persona, sepa que esa persona tiene una necesidad espiritual y necesita que usted le hable de Jesucristo. Y luego debe de saber que todo aquello que usted haga lo va a hacer para gloria y honra del Señor. Y Dios le bendecirá de manera grande en todo el sentido de la palabra. Será hasta una próxima. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, es nuestra oración y lloramos por sus distintas necesidades. El Señor le bendiga grandemente. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.